Bendiciones, ¿cómo están? Es un gusto estar un día más aquí con ustedes y poder compartir otra palabra que espero sea de bendición para su vida. Y hoy quiero compartir un tema, ¿verdad? Que lo considero importante. La verdad que la palabra de Dios todo es importante porque hay tantas áreas en la vida de nosotros que tienen que ser transformadas. Y la palabra tiene ese poder, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y esa palabra tiene un poder sobrenatural para poder llegar, dice, hasta las profundidades de los tuétanos, de los huesos, hasta las áreas más profundas. Aquellas áreas que parecen imposibles de llegar, pero que la palabra llega y empieza a discernir lo que está dentro de nosotros, y ese poder de Dios, que es un poder que transforma, que nos cambia, que nos hace diferentes, tiene la capacidad de hacernos nuevas personas. Así que hoy quiero hablar acerca de un tema que, como le digo, en lo personal a mí me ha ayudado mucho, porque yo sé que hoy más que nunca lo que más necesitamos es tener paz. Es estar tranquilos, es confiar en que el Dios que nos llamó no se equivocó y que nuestro Padre tiene grandes planes y propósitos para nosotros, y que nosotros muchas veces estamos sufriendo, estamos viviendo momentos bien difíciles porque no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque para entender a Dios nosotros necesitamos ser personas bien espirituales. Una persona natural, dice la Biblia, no puede percibir, no puede entender las cosas del Espíritu. Pero cuando vamos creciendo espiritualmente y esa palabra nos va cambiando, entonces se nos hace más fácil poder entender los caminos y los principios de Dios. Entonces hoy quiero hablar acerca de la piedad y el contentamiento. Esta fue una enseñanza que el apóstol Pablo le llevó a su hijo espiritual, el pastor Timoteo, hablándole acerca de lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Porque en el capítulo 4 vemos nosotros que está hablando acerca de un buen ministro de Jesucristo. Yo creo que todos nosotros los que estamos en el Evangelio tenemos una responsabilidad delante de Dios de poder conducirnos según como la palabra de Dios enseña. Ahora, para que nosotros nos podamos conducir de una manera correcta, necesitamos una transformación. Una transformación que va a tocar muchas áreas que habían sido afectadas en nuestra vida natural y de cierta manera nos habían llevado a pensar y a ver la vida de una forma. Pero Dios viene a tocar esas áreas para que la veamos a la manera de Él, ¿verdad? Tanto así, mi amado y amadas, ¿verdad? Los que me están escuchando, que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho hablar de sanidad interior y de liberación, porque sé que de repente nosotros tenemos muchas habilidades, tenemos capacidades, tenemos dones, talentos, tenemos potencial dentro de nosotros que muchas veces no puede salir porque hay heridas, porque hay situaciones dentro de nosotros que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, que tenemos que aprenderla a ver desde el punto de vista de Dios. Y cuando nosotros podemos ver lo que nos pasó, no como una tragedia, sino como una enseñanza, entonces el contexto de nuestros pensamientos cambia, porque ya no vamos a estar sufriendo, ya no vamos a estar con esos dolores emocionales que no nos dejan avanzar y que además de eso provocan enfermedades. Y le hablo esto porque se lo hablo con propiedad,
¿verdad? Cuando yo vine a Cristo estaba enferma. Estaba con problemas serios de salud. Pero a veces los problemas no son físicos, sino que son por situaciones que se dan en el alma. Y poco a poco, ¿verdad? El día que me reconcilié con el Señor, Él me sanó. Él me sanó, Él me liberó. Y ahí pude ver, ¿verdad? En el momento no entendía, pero al pasar de los años pude ver que hay enfermedades que se dan por situaciones que están en el alma. Hay dolores en el alma que se manifiestan a través de una enfermedad. Y me gustaría mucho entrar en detalle en eso, pero hoy el tema es otro, ¿verdad? Quizás a la próxima clase sí me gustaría hablar mucho de ese tema, de verdad, de cómo esos dolores emocionales provocan enfermedades. Nos hacen exámenes, no encuentran una justificación del por qué estamos enfermos, porque de repente lo que nosotros estamos sintiendo es algo que se ha producido por un dolor en nuestra alma, por un trauma que nosotros tenemos. Y esos son temas muy interesantes, amados, porque cuando nosotros somos sanos interiormente, nuestra vida cambia. Nuestra forma de tratar a las personas cambia. Nuestra forma de servir a Dios cambia. Todo cambia, ¿verdad? Porque el mayor estorbo que nosotros tenemos para avanzar en Cristo no es el enemigo. El mayor estorbo que nosotros tenemos para avanzar en Cristo muchas veces somos nosotros mismos. Es nuestra mentalidad, es nuestra manera de percibir el mundo. Así que me gustó mucho este tema, porque cuando nosotros entendemos lo que es piedad y podemos vivir de acuerdo a ella, y cuando el contentamiento ya se ha hecho parte de nuestra vida, de nuestros sentimientos, entonces ya la carga se hace más ligera. Porque todos nosotros pasamos situaciones difíciles, ¿verdad? Unos más que otros. A cada uno Dios lo lleva al proceso que Él considere necesario para formarlo. Porque nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y uno no le puede decir a Dios, ¿y por qué estás haciendo esto conmigo? Porque Él sabe cuál es la forma que quiere darnos. Y es muy bonito cuando nosotros podemos entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra misión. Y poder fluir en ello, ¿verdad? Poder fluir, poder ser esa bendición que Dios nos llamó a ser. Siempre recuerdo todos los años que pasé pensando que mi vida no tenía sentido, que no tenía una razón específica, algo que me motivara, por lo cual yo pudiera estar alegre. Pero gracias a Dios que hoy sí sé que tengo una razón por la que estar alegre. Y es porque puedo ser un instrumento de Dios. Es porque puedo ser de bendición para muchas personas. Quizás para otras pueda ser un estorbo o una molestia, porque así es, ¿verdad? Siempre van a haber personas que se van a sentir incómodas con uno. Y eso es inevitable, ¿verdad? Si aún Jesús, que era santo, que era perfecto, que era bueno, que todos los días lloraba por andar haciendo el bien, encontró enemigos. Imagínense nosotros que somos personas con defectos, con caracteres diferentes, ¿verdad? Muchas veces difíciles. Pero lo importante en esto es que no miremos a esas personas a las que nos ven como un estorbo, como un obstáculo, sino que miremos a aquellos a quienes nosotros podamos ser de bendición. Entonces, bueno, quiero hablar de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es un sentimiento de compasión hacia los que sufren, ¿verdad? Esa es la piedad.
que nuestro servicio a Dios, todo lo que nosotros hagamos, tenga como base la compasión, el amor. Pablo hacía mucho énfasis en eso, porque él amó a la iglesia. Él llegó a amar tanto a la iglesia que dice que él luchaba, peleaba en el espíritu por la iglesia. Su enfoque era que él quería ayudar a todos los cristianos a encontrar la verdad de Cristo. Porque cuando uno está equivocado, cuando uno no ha entendido la esencia del Evangelio, entonces fácilmente uno se desvía y se aparta. O empieza a hacer cosas que en vez de edificar a otras personas, más bien lo que hacen es destruirlas, lastimarlas, herirlas. Podemos encontrar miles de personas que han sido heridas por alguien que todavía no tenía desarrollada la piedad dentro de su espíritu. Entonces por eso es bien importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos la piedad. Ahí desde el capítulo 4, 5 y el 6 está hablando de cómo nosotros tenemos que comportarnos como ministros de Dios, como personas distintas, ¿verdad? Porque muchas personas vienen a la iglesia buscando alguien que los entienda, que los aconseje. Muchas veces la mayor parte de personas vienen de familias destruidas donde no recibieron amor, donde no recibieron afecto, donde no recibieron aprobación. Personas que vienen golpeadas, personas que vienen lastimadas. Y llegan a la iglesia, ¿verdad?, porque se considera que es el lugar donde está la gente que ha cambiado, la gente que ya piensa distinto, que trata diferente. Pero como lo he dicho, ¿verdad?, desde el principio cuando comencé con estas clases, el cambio se lleva un tiempo. No es fácil cambiar en días lo que se construyó durante años, ¿verdad? Porque durante años fuimos estructurados mentalmente, emocionalmente. Entonces botar todas esas estructuras cuesta. Pero lo importante es saber que Dios nos va perfeccionando porque Él está trabajando en nuestro interior. Entonces la piedad es algo que es una urgencia, una necesidad dentro de la iglesia, que se manifiesta en cada ministro, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la piedad. Ahora vamos con el contentamiento. Dice que la piedad con el contentamiento, en el 1 de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué nosotros no nos sentimos contentos? Porque de repente nosotros le hemos puesto nombre a nuestra felicidad. Y a veces decimos, si yo tuviera esto, yo sería feliz. Si yo pudiera viajar por el mundo, yo sería feliz. Y empezamos a ponerle nombre a nuestra felicidad. Y yo quiero decirle que es bonito poder disfrutar de ciertos privilegios, ¿verdad?, que algunas personas pueden tener porque tienen los medios. Pero realmente la felicidad es mucho más que eso. Porque la felicidad es que usted se sienta bien con usted mismo. La felicidad es que usted tenga paz. La felicidad es que sin importar lo que esté viviendo, usted pueda levantarse todos los días y sonreír. Y el contentamiento produce felicidad en las personas. ¿Por qué? Porque el contentamiento no tiene que ver con las cosas terrenales. No tiene que ver con el dinero tampoco. El dinero es necesario, claro que sí.
lo necesitamos. Fue algo que el mismo Dios nos enseña, ¿verdad? Que qué bonito es poder prestar y no estar prestado. Que nosotros seamos bendecidos. Pero esa no es la felicidad. El contentamiento no es un tesoro terrenal, es un tesoro espiritual. Pablo decía, estoy acostumbrado a vivir en la pobreza y estoy acostumbrado también a vivir en la riqueza, ¿verdad? Porque nuestra vida es una vida que tiene que ir pasando por diferentes etapas. Van a haber ocasiones en que quizás tengamos todo lo que necesitamos y van a haber ocasiones en las que quizás solamente vamos a tener lo del día. Y todo eso lo permite Dios porque Dios quiere que nuestro corazón esté puesto en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ahora, el contentamiento es una condición interna que lleva a las personas a sentirse bien, a tener paz, a estar relajado. El contentamiento es esa felicidad que todo ser humano necesita para sentirse completo. A través del proceso y de nuestro caminar con Dios, aprendemos que solo Dios puede devolvernos ese derecho que perdimos. Porque fue el enemigo el que empezó a poner descontento en el corazón de las personas. Así como él. Dice la palabra que él lo tenía todo, era perfecto. Pero la iniquidad llenó su corazón y él empezó a sentirse descontento con su posición. Empezó a querer ser más. Empezó a ambicionar cosas que no le pertenecían a él, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos cosas que nos pertenecen a nosotros. Entonces el contentamiento, el no tener contentamiento muchas veces es provocado por la iniquidad que está dentro de uno. Y Dios tiene que sacar eso. Es un derecho que Dios nos va a regresar, que nos fue quitado por culpa del enemigo. Porque desde que nacemos, ya nacemos con vacíos en el corazón. Lastimosamente ya venimos marcados muchas veces. Por ejemplo, cuando un niño ha sido rechazado, ha sido un hijo no deseado, ya nace con ese rechazo, y lo digo por experiencia propia. Toda la vida yo me sentí que nadie me quería. Toda mi adolescencia me pasé pensando que yo no era importante, que no le interesaba a nadie. Y yo no sabía por qué yo luchaba con esos pensamientos, hasta que un día Dios me llevó al quirófano. Fue una experiencia sobrenatural y muy bella, ¿verdad? Que yo creo que todos los cristianos deberían ir a ese quirófano para que Dios empiece a sacar todas aquellas cosas que han traído malos pensamientos, que han quebrado nuestra estima, que no nos han dejado entender quiénes somos, que nos ha robado esa identidad de hijos. Entonces el culpable de todo eso es el enemigo. Hay sufrimientos en el corazón que nosotros no entendemos. Hay niños que sufren de soledad, de depresión, y ellos no saben por qué. Y así muchos crecen sufriendo en silencio y no sabemos el por qué. Este capítulo comienza hablando al corazón de la gente que sufre mucho, porque ellos eran esclavos. Si nosotros vemos ahí en el 6:5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le está diciendo Timoteo, ¿verdad?
Entonces aquí le está hablando a gente que estaba bajo el yugo de esclavitud. Personas que en ese tiempo pues trabajaban sin sueldo y quizás carecían de muchas cosas y sufrían por eso, ¿verdad? Pero el apóstol les quiere enseñar algo importante y es a tener contentamiento. Es difícil, hermano, poder tener contentamiento en medio de una crisis. Es difícil tener contentamiento cuando uno quisiera darle algo a los hijos que no puede. Es difícil tener contentamiento cuando quieres ir a un lugar y no puedes. Pero es importante que nosotros aprendamos a adaptarnos a los tiempos y confiemos que en Dios siempre van a venir tiempos mejores, que no toda la vida vamos a estar en esas condiciones, sino que Dios nos va a ir sacando de ahí. Entonces este capítulo le estaba hablando a gente que estaba sufriendo porque eran esclavos, gente que era tratada como mercadería, como objetos que se podían comprar y vender. Si nosotros analizamos la historia del pueblo, vemos que para ellos fue tan difícil encontrar su felicidad en Dios, porque el sufrimiento los había dañado tanto que ya estaban cansados. Y cada dificultad los hacía perder la paz. Y aquel pueblo lloraba y lloraba porque ya no quería sufrir. Yo creo que todos pasamos por eso. Cuando nosotros venimos al Señor, veníamos escapando de algo. Yo no sé usted de qué venía escapando, pero yo venía escapando de la depresión. Yo venía escapando de ese espíritu de autoconmiseración, de no sentirme nada, de no sentirme importante, de no sentirme valiosa. Yo quería escaparme de todo eso que no me dejaba ser feliz. Entonces, hermanos, todos nosotros venimos muchas veces de sufrimientos, unos de una forma y otros de otra forma, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez han crecido en buenos lugares, que han tenido unos papás que les han podido dar todo lo que ellos quieren, lo que ellos han anhelado, pero les ha faltado amor, les ha faltado comprensión, les ha faltado compañía, porque pues en cada etapa de la vida uno necesita un acompañamiento. Y cuando no tenemos ese acompañamiento hay un vacío, porque Dios nos hizo a nosotros con esas necesidades. Entonces así es, ¿verdad? Este pueblo venía así, todos luchamos con este sentimiento, porque fue el sufrimiento el que nos llevó a Cristo. No buscar el contentamiento en las cosas de la tierra, eso es bien difícil, porque nosotros somos terrenales y nos acostumbramos y vemos la condición de vida de otras personas. Nos acostumbramos a este sistema, pero Dios quiere transformar nuestra mente para que nuestra mente no esté puesta en las cosas que perecen, como dice la palabra. A veces nos sentimos mal porque no tenemos una posición económica. A un esclavo se le veía como una persona sin valor. Una persona que no era nadie. Pero nosotros vimos en la Biblia que hubo un hombre que siendo esclavo llegó a llamar la atención de aquel que lo compró. Es la vida de José. Por eso Pablo aconseja que si la persona estaba en esa condición, que trabajara con alegría. Porque tenía un ejemplo de que una persona que se porta bien puede salir, puede tener privilegios, puede cambiar su vida. ¿Qué pasó con este joven? Él era esclavo, pero él sobresalió. Donde él iba, Dios bendecía el lugar. Y amado, si hay algo que el mundo
no podrá ignorar es que cuando usted llegue a un lugar, las cosas empiecen a cambiar, porque el Dios que usted tiene quiere darle gracia. Dice la palabra: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Entre los grandes estará. Pero cuando no estamos contentos, entonces hacemos las cosas de mala gana. No nos esforzamos por hacer las cosas bien. Y eso nos va a mantener a nosotros en la misma posición. Y este tema del contentamiento es un tema tan importante porque tuve que aprenderlo. Tuve que aprender en mi vida que sin importar lo que esté viviendo, lo que esté pasando, las pruebas que tenga que pasar, en medio de todo eso Dios está puliendo mi corazón, como está puliendo el corazón de todos los hijos. ¿Verdad? Hubo un tiempo en mi vida en que yo oraba y le decía al Señor: ya no me mandes pruebas, ya no me pruebes, por favor, porque ya no aguanto. Pero poco a poco entendí que las pruebas son necesarias porque son parte del proceso de formación. Cuando pasó cierto tiempo de mi vida y empecé a entender estas cosas, empecé a ponerme a rodillas y decirle: gracias, Señor. Gracias por esto que estoy pasando. Gracias porque no lo entiendo. Gracias porque me ha tocado llorar, me ha tocado sufrir, me ha tocado vivir momentos difíciles. Pero en cada uno de ellos has ido desprendiendo pensamientos y sentimientos que no estaban bien, que me iban a estorbar en mi avance y en mi crecimiento espiritual. Bueno, voy a dar este tema en 2 partes hasta que me quedo, ¿verdad? Porque es bonito poder escuchar la palabra, meditar en ella y dejar que esa palabra actúe. Así que hoy yo le animo, yo le motivo a que ore para que el contentamiento y la piedad sean perfeccionados dentro de su corazón y usted pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es una paz que va a depender de las circunstancias, sino una paz que va a depender de su fe. Porque si usted tiene fe, usted en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio del proceso, usted va a poder seguir adelante. Entonces esa paz que necesitamos, la del contentamiento. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y muy pronto, ¿verdad?, volveremos a estar una vez más aquí compartiendo la palabra. Aquí en la escuela profética, ¿verdad? Una escuela que tiene como finalidad poder ayudar al cuerpo de Cristo, a cada persona, ¿verdad?, que tenga acceso a ver estas enseñanzas, a meditar, a encontrar en Dios todo lo que necesita. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y la oración del justo puede mucho. Bendiciones.